Hola amigos y amigas de Pensamiento Serio. Hoy vamos a hablar sobre la cuarentena. Después de hacer un gran análisis en esta cuarentena por el COVID-19, desde el punto de vista de lo que nos puede decir, de lo que nos puede contar lo que es la filosofía. Hay un libro que voy a traer que es el libro de Michel Foucault, el decir titulado Vigilar y Castigar. Se va a referir a un reglamento de una ciudad francesa, precisamente en el siglo XVIII, que va a colocar unas medidas para eventuar una gran peste, parecido mucho a la realidad que vivimos actualmente. En esta calle, bajo un síndico de lo que se vigila, lo que se ordena, hay una prohibición de salir. Cada familia habla de tener sus provisiones, cuando absolutamente es preciso salir de las casas y se debe evitar cualquier encuentro. Así, no circulan en las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia y también los infectados y un cadáver a otro, los cuervos que indiferente abandonan la muerte. Estas son las circunstancias. La inversión funciona sin cesar. La mirada está por donde quiera, en cualquier movimiento. Es más, hay una peste de un sueño política de la social disciplinaria. El encierro se puede ver, mis amigos, como una reglamentación. El reticulado, el examen de la vigilancia, el castigo que subyace en el libro del filósofo francés. Las instituciones médicas, psiquiátricas, militares, las industriales, las carcelarias, también está como algo imaginativo, capaces de controlar y detener el poder. Está en Foucault la llamada del poder a la disciplina. Se ha hablado sin cesar de las consecuencias sanitarias e económicas de la pandemia. Pero mis amigos, en este COVID-19, hasta ahora no hay un análisis relativo al poder, a la política totalmente. Esta curiosa introducción viene a la colación de mirar lo hablado, es decir, cómo la pandemia ha afectado a la economía. Hay un análisis relativo al poder, a la política totalmente. Hay que escribir lo que aborda y lo que puede ser relevante. Pues habremos de un post-scriptum, es decir, un escrito después de esto. Hay una sociedad de control. Precisamente Gillier de Deleuze ve más allá que Foucault, argumentando el entorno del encierro disciplinario, condenados a parecer. Es preciso, mis amigos, que la información de la comunicación sea inflexible al sueño de la peste, que constituye lo introductivo, lo que se pone, es decir, lo que Jung Churor Han en psicopolítica ha completado un análisis, el poder que precisa el encierro, tampoco se precisa hoy, al menos de gran medida, la coerción, pues no es un cuerpo, sino es la psiquis, su objeto que ahora es privilegiado. Es decir, se cierra la psiquis, el alma se quiere encerrar, pero no en el cuerpo, según como nos enseña Platón, sino se quiere encerrar el cuerpo y el alma
para que no vea la realidad platónica, es decir, estamos como el mito de la caverna. Cuando pase la pandemia y después de un tiempo, nos vamos a dar cuenta, cuando salgamos a mirar la propia realidad, nos daremos cuenta para qué nos mandaron a guardarnos, el por qué. Pero lógicamente va a ser demasiado tarde. Por lo tanto, hay una función idealizada, la historia que nos mueve. Hay una progresiva emancipación. Precisamente en la Segunda Guerra Mundial fue una pared que fue inspiradora. Parece ser que hay una dialéctica de la ilustración. Hay unas aventuras nucleares. Hay un peligro para la destrucción total. Precisamente sigue la historia ese curso y empiezan las ideologías que generan una humanidad, una tendencia, el poder por las palabras, para que aquellos que nos sintamos encerrados nos encierren aún más. Por eso hay un poder, pero también hay un psicopoder. Es decir, la psicología del poder mantiene el que es el gobernante, el más duro, el evidente, que aquel que mueve todo un sistema. Ahora bien, los tiempos de la cuarentena tendrán un lugar, el lugar que el ciudadano de este mundo se volvió un aldeano del internet. Precisamente, ¿qué hacía el ciudadano promedio? Se metía al mundo del internet. Ahora, ¿qué pasa a implementar lo que pasa el propio, como es el totalitarismo chino? Podemos ver que esta pandemia se entiende como una comunicación de la continuidad china. ¿Por qué? Porque hay una regulación de la conducta en el marco de la peste. Así hay una demanda en la sociedad. Se esteriliza, se ordena más allá del Estado. Es más, la ONU empieza a decir, estos son los reglamentos. Esto es lo que se debe hacer. 1 o 2 metros de distancia. Todos con tapabocas. Pero no hablan los expertos en la medicina. No hablan los expertos en pandemias. Están hablando políticos, economistas y grandes empresarios mundiales. Para que nos demos cuenta de que políticamente te pueden encerrar y manejar todo un sistema para hacer cosas al servicio del poder. El espíritu comunitario se demanda o se demanda y se niega a presentarse. Hay lógicamente unas honrosas excepciones, claro, pero también hay que entender que hay un narcisismo. Yo estoy aquí en mi casa, como el debido, haciendo mis ejercicios para no formar mi equipo, viendo tal película, estando en internet, leyendo este libro, para caer en una lección moral, no política, desde luego. Hay un ciudadano de bien y te ponen a decir, si eres buen ciudadano, tienes que no salir de casa. Ahora la peste, mis amigos, hay tipos inéditos, hay cosas como épicas, hay caricias, y la caricia al ego habrá tras unos meses de encierro, un hombre más acostumbrado así, porque parece ser que el encierro nos debería encerrarnos en nuestro propio yo y enderezar nuestro camino, y trazar unas líneas para aprender a crecer.
como persona, mejorar. Pero ¿qué acontece? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos centrado en nuestro ego. Y ahí es donde empieza a fraquearse todo un sistema bien puesto. Es más, este motivo de la peste hay que cambiar. Yo diría que debemos repensar o volver a pensar la virtud comunitaria, el remedio de un crecimiento de poder político. Tras el fin de esta pandemia, soñando, haciendo un estilo de utopía, el decir entre el ser y el deber ser de las cosas. Yo podría como controlar, como aminorado la sociedad del espíritu en la comunidad. Es más legítimo, mis queridos amigos, hacer lo que te venga en gana que una cantidad de que dure la pandemia. Es sabido que el Estado crece achicarlo y suele ser una tarea prácticamente imposible. Las transnacionales están haciendo todo un camino para marcarnos unos lineamientos. Y nosotros, como idiotas útiles, seguimos esos lineamientos para que nos digan que somos políticamente correctos. Impresionante lo que estamos viviendo hoy en este presente inmediato. Pero quedan abiertos innumerables interrogantes que hay que abrirlos a muchas cosas. Por eso hay un virus que retorne a la tecnología. Hay un virus que verdaderamente no tiene que ver nada con la G5, pero lo han unido a la G5. Y como si fuera poco, después del coronavirus, parece, escúchelo bien, parece que se va a colocar el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene 3 bases fundamentales. Primero, una única religión mundial. Segundo, una única economía. Para esto, de la única economía, se necesita lógicamente una moneda internacional. Tercero, una única política. En este campo, no sé si lo que van a hacer es una sola política para todos, que puede darse. Y el segundo componente sería que se acabe un poquito este sistema, pero siga la democracia. Pero fracasa la democracia por instinto, porque empezó siendo algo obligado. Pues no tiene nada que ver con la democracia, es decir, con la voz del pueblo. Hemos intentado, y el Estado también ha intentado lo mismo, tanto ciudadano como Estado ha intentado sobrevivir a la pandemia. Pero los ataques internacionales, sobre todo económicos, son muy fuertes. Los gobernantes de hoy terminan un levantamiento, lógicamente, de las restricciones, poco a poco, pero con miedo. Como dije, no hay un experto que te cuente cómo va la epidemia. Te la cuentan los políticos, te la cuentan también los que son periodistas. Pienso que hay un hilo en el cual por un momento debe cortarse. Debe tirarse, debe mirarse muy fijamente lo que pasa y lo que acontece. Bajo este enumeramiento, el poder de los tiempos en la pandemia,
Es impresionante, mis amigos, cómo nosotros hemos perdido quizás el tiempo en la pandemia, porque esto nos debería hacer más humanos, pero al contrario, nos hemos deshumanizado de nosotros mismos para encontrarnos con el monstruo, con el virus. Pero detrás de ese virus está la maquinaria de izquierda. Detrás de la izquierda están las multinacionales. Es decir, ese deseo de un nuevo político mundial es un deseo que tiene a los hombres de este mundo luchando para alcanzar ese gran anhelado sueño. Pandemium, el poder de los tiempos de la pandemia. Parece ser que esa forma de racionalizar la fe nos gusta a todos nosotros. Por eso hay que entender este tiempo de la pandemia en la totalidad política, en la totalidad económica y en la totalidad de la religión. Esto fue un pequeño abrebocas de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar después de la pandemia. Primero, que es bastante fuerte. La Eucaristía deja de ser Eucaristía, se convierte no en el sacrificio de Cristo, sino en la representación de aquel sacrificio. Eso es gravemente. Pero la pandemia se mete en la educación. Ya nos tienen que decir qué parámetros siguen. Y finalmente se mete la pandemia en la afectividad, en el noviazgo, en el matrimonio, para dictar leyes a cada uno de los miembros. Eso es lo triste que pasa y acontece. Hasta una nueva oportunidad, mis amigos. Y no olviden suscríbete a mi canal de YouTube, a este canal. Mande más mensajes a todos los amigos para que muchos vean este video. Gracias a todos, muchas gracias a todos, gracias.